¿Sabías que el rey más sabio de toda la historia, Salomón, terminó sus días en arrepentimiento y desolación espiritual? Un hombre bendecido por Dios con una sabiduría incomparable, riquezas más allá de la imaginación y un reino próspero, pero que, al final de su vida, miró hacia atrás y concluyó que todo era vanidad. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo es que un rey que lo tenía todo perdió la esencia de la verdadera sabiduría y se alejó de Dios? Salomón, el rey sabio. Esa es una figura que todos conocemos, el hombre que pidió sabiduría a Dios en lugar de riquezas o poder. El reinado de Salomón estuvo marcado por la prosperidad, la justicia y la construcción del imponente templo de Salomón. Pero lo que muchos no saben es que su caída espiritual fue tan profunda como su ascenso fue glorioso. Y es sobre este declive espiritual de Salomón que hablaremos hoy. Al inicio de su reinado, Salomón tenía una visión clara. Quería ser fiel a Dios y construir un reino justo. Poseía una sabiduría única, otorgada por Dios, que le hacía capaz de resolver disputas complejas y gobernar con discernimiento. Un ejemplo de ello es el famoso juicio entre las dos mujeres que disputaban la maternidad de un bebé. Su sabiduría fue tan impresionante que la fama de Salomón se extendió por todo el mundo antiguo. La reina de Saba, una monarca poderosa, viajó miles de kilómetros para conocer al rey personalmente y ver su sabiduría con sus propios ojos. Salomón no era solo sabio, era un legado viviente de cómo Dios podía usar a alguien para gobernar y difundir su gloria. Pero como sabemos, no toda historia está hecha de victorias. Algo comenzó a cambiar en los últimos días de Salomón. La inmensa riqueza que acumuló y el poder que ejerció empezaron a apoderarse de su corazón. Comenzó a distanciarse de los principios que lo habían llevado al éxito. Las alianzas políticas, selladas por matrimonios con mujeres extranjeras, empezaron a quitarle el enfoque. Salomón y sus esposas paganas influyeron en sus decisiones, llevándolo a la idolatría, un pecado que Dios ya había advertido que no debía ocurrir. Él, el rey que debía ser un ejemplo, comenzó a construir altares paganos en tierras santas. Donde antes había templos dedicados al Señor, ahora se adoraban ídolos. Te puedes preguntar, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo pudo alguien tan sabio y bendecido por Dios caer tan profundamente? La respuesta radica en decisiones pequeñas, pero peligrosas. Salomón comenzó a confiar en su propia sabiduría y permitió que los placeres mundanos y las influencias externas desviaran su corazón de Dios. Había conquistado el mundo, pero perdió la conexión con la fuente de su verdadera sabiduría, Dios. A lo largo de su vida, Salomón y sus escritos bíblicos, como el libro de Eclesiastés, nos muestran que ya conocía las consecuencias de alejarse de Dios. Pero, en lugar de seguir el consejo que él mismo escribió, sucumbió a la tentación del placer mundano. Empezó a darse cuenta de que por mucho que tuviera todo, oro, poder, fama, algo faltaba. Se dio cuenta de que todas sus riquezas no podían llenar el vacío dentro de él. Todo era vanidad. Ahora, imagínate en el lugar de Salomón. Comienzas con todo: sabiduría, un reino próspero, la presencia de Dios contigo. Y con el tiempo pierdes el enfoque, comienzas a alejarte de los principios que te sustentaron y al final miras hacia atrás y ves que lo que pensaste que era importante no tiene ningún valor. La historia de Salomón y la idolatría nos enseña que el mayor tesoro que podemos tener es la relación con Dios, no lo que conquistamos en términos materiales o de poder. Si estás reflexionando sobre esto, te invito a darle like a este video, suscribirte al canal para más historias como esta y dejar un comentario abajo. ¿Qué opinas de la vida de Salomón? ¿Qué lecciones crees que podemos extraer de su caída y de su arrepentimiento?
Y no olvides activar las notificaciones para que nunca te pierdas nuevas historias tan poderosas como esta. Ahora imagina un joven príncipe elegido por Dios para suceder al rey más amado de Israel, David. Este joven rey, Salomón, tenía ante sí una tarea monumental: no solo gobernar, sino lograr que el reino de Israel fuera aún más próspero y bendecido. ¿Y qué hizo? Salomón pidió sabiduría. No pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar con justicia y discernimiento. Esa petición fue la clave para el inicio de su glorioso reinado. Pero ¿qué podemos aprender de esta elección? El inicio del reinado de Salomón estuvo marcado por la dirección divina. En un momento decisivo, mientras Salomón estaba en Gabaón, Dios se le apareció en un sueño y le hizo una oferta única: pide lo que quieras y te lo daré. Salomón, humildemente, no pidió riquezas ni una larga vida, sino un corazón sabio para gobernar al pueblo de Israel. Dios se complació profundamente con esa elección, y como recompensa le otorgó no solo la sabiduría que pidió, sino también riquezas, honor y una larga vida, con la condición de que siguiera los mandamientos de Dios. La sabiduría de Salomón se volvería legendaria y su fama se esparciría por todas partes, atrayendo incluso a la reina de Saba, quien viajó desde lejos para ver al rey y comprobar la profundidad de su entendimiento. Salomón no era solo un hombre de sabiduría, también era un líder visionario. Con la sabiduría de Dios, tomó decisiones estratégicas que elevaron a Israel a nuevos niveles. Una de las primeras grandes decisiones fue la construcción del Templo de Salomón en Jerusalén. El templo, una estructura magnífica y llena de simbolismo, fue la realización de un sueño de su padre, David, quien deseaba construir un lugar para que la presencia de Dios habitase entre el pueblo. Salomón cumplió ese deseo de su padre y erigió un templo que se convertiría en un símbolo de la presencia divina en la tierra. Pero ¿cómo logró Salomón construir algo tan grandioso? Hizo alianzas políticas con los reinos vecinos, asegurando recursos esenciales para la obra. No solo construyó el templo, sino que también estableció rutas comerciales que convirtieron a Israel en una potencia económica. Su riqueza e influencia eran incomparables. El reinado de Salomón no fue solo una época de gran sabiduría, sino también de prosperidad material. Controlaba rutas comerciales que conectaban Egipto con Mesopotamia, trayendo oro, marfil e incluso animales exóticos a su reino. El propio Salomón se convirtió en un ícono de riqueza y prosperidad, siendo admirado y respetado por todos los demás reyes. Una de las demostraciones más notables de su sabiduría ocurrió cuando dos mujeres se presentaron ante él, ambas reclamando ser la madre de un bebé. Salomón, con una sabiduría divina, propuso dividir al bebé por la mitad, sabiendo que la verdadera madre preferiría perder al hijo a verlo muerto. Cuando una de las mujeres imploró por salvar al niño, Salomón entonces supo de inmediato quién era la verdadera madre. Esa sabia decisión no solo impresionó al pueblo de Israel, sino que también consolidó la fama de Salomón como el rey más sabio de todos los tiempos. Salomón fue, sin duda, un hombre que parecía tenerlo todo. Tenía sabiduría, riquezas y una gran nación bajo su mando. Pero aquí está la pregunta: con todo ese poder y bendiciones de Dios, ¿qué crees que podría haber hecho Salomón para mantener su fidelidad a Dios a lo largo de toda su vida? ¿O será que el peso de tanta gloria terminó convirtiéndose en una trampa? Después de alcanzar grandes logros al inicio de su reinado, Salomón se encontró ante una de las mayores misiones de su vida: construir un templo para el Señor, un lugar que representaría la presencia divina entre su pueblo. Ese sueño
no era nuevo. David, su padre, había deseado construir el templo, pero Dios se lo impidió, diciendo que sería su hijo quien llevara a cabo esa obra. Y así fue que, con sabiduría y recursos incomparables, Salomón se preparó para cumplir esa promesa divina. El templo de Salomón no era solo una construcción grandiosa, representaba la presencia de Dios entre los israelitas, el lugar donde se realizarían los sacrificios, donde se buscaría el perdón y donde el pueblo de Israel podría acercarse a Dios de manera única y sagrada. Salomón sabía que su misión no era solo construir un edificio de gran belleza, sino crear un lugar santo, un símbolo del pacto entre Dios y su pueblo. El proyecto del templo fue de una complejidad impresionante. Salomón utilizó cedro del Líbano, oro puro y plata de altísima calidad para construir un edificio que se convertiría en una de las maravillas del mundo antiguo. Aseguró que el templo no solo fuera imponente, sino también adornado con detalles preciosos, simbolizando la gloria de Dios. Cada piedra, cada columna y cada elemento decorativo tenía un significado profundo, reflejando el santo propósito de la obra. El templo fue construido en Jerusalén y se convirtió sin duda en el centro espiritual de Israel. Cuando finalmente fue terminado, Salomón dirigió una ceremonia de dedicación que quedó grabada para siempre en la historia. El pueblo de Israel se reunió alrededor del templo, y el rey ofreció una ferviente oración, pidiendo a Dios que bendijera el templo y que su presencia permaneciera allí siempre con el pueblo de Israel. En el libro de los Reyes, en su capítulo 8, leemos que en el momento en que el templo fue dedicado, la nube llenó la casa del Señor, una clara manifestación de la gloria divina. El propio Dios había afirmado que su presencia estaría de manera especial en ese templo. El pueblo entonces fue tomado por un sentimiento de reverencia y adoración. Sabían que ese templo no era solo una obra humana, sino la manifestación del poder y de la fidelidad de Dios. El reinado de Salomón fue, de hecho, un tiempo de grandes bendiciones. Gobernaba con sabiduría. El templo era un símbolo de unidad y prosperidad espiritual para Israel, y todas las miradas estaban puestas en ese grandioso edificio que ahora albergaba la presencia de Dios. Con ello, el rey se convirtió no solo en un gobernante, sino también en un líder espiritual para su pueblo. Pero había algo más importante sucediendo detrás de esa gran realización: la promesa de Dios de que estaría con el pueblo de Israel y de que el templo sería un lugar de adoración, perdón y reconciliación. Sin embargo, la construcción del templo también trajo un cambio significativo en la vida de Salomón. Ya no estaba únicamente atendiendo los deseos de su padre David. Estaba cumpliendo una promesa divina que tendría profundas implicaciones para su propia relación con Dios. Al concluir esa obra monumental, Salomón creía que su reinado estaba asegurado, que el pacto con Dios había sido restaurado y que estaba en el camino correcto. Pero ¿no sería que el cumplimiento de esa promesa trajera consigo nuevos desafíos y tentaciones? Aquí surge una pregunta importante. ¿Habrá comenzado la prosperidad material y el poder de Salomón a alejarlo del verdadero propósito de su misión? ¿Qué ocurriría con un hombre que lo tenía todo: sabiduría, riqueza y la presencia de Dios, pero se dejó seducir por otras cosas? Después de la finalización del grandioso templo y en el apogeo de su reinado, Salomón parecía estar en la cima del mundo. Gobernaba con sabiduría, tenía riquezas inconmensurables, y la presencia de Dios habitaba en el templo que había construido. Sin embargo,
Por muy próspero que fuera su reinado, había algo que Salomón no podía controlar: su propio corazón. El que había comenzado con una dedicación absoluta a Dios, empezó a alejarse del camino que había trazado al inicio de su reinado. El comienzo de su caída fue, en realidad, una serie de pequeñas decisiones que juntas acabaron convirtiéndose en un error monumental. Salomón, influenciado por la riqueza y el poder que acumuló, empezó a tomar decisiones que contradecían directamente los mandamientos de Dios. El error más notable fue su elección de casarse con mujeres extranjeras, algo que Dios había prohibido claramente para el rey de Israel. Según la Biblia, en el libro de los Reyes, en su capítulo 11, Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, incluyendo moabitas, amonitas, edomitas, sidonios y hititas, pueblos a los que Dios había instruido a Israel a no unirse en matrimonio, pues estas relaciones podrían desviar el corazón del rey hacia otros dioses, y con el tiempo eso comenzó a suceder. Las esposas paganas de Salomón empezaron a influir en sus decisiones espirituales, y lo que comenzó como una alianza política se transformó en un pecado contra Dios. Estos matrimonios no fueron solo alianzas políticas, en realidad fueron la puerta de entrada a la idolatría. Salomón, consciente de las leyes de Dios, permitió que sus esposas construyeran altares paganos para adorar a sus propios dioses: Astarte, la diosa de los sidonios, y Moloc, el dios de Amón, que exigía sacrificios humanos. Recibieron templos dedicados por Salomón. El rey de Israel, que había dedicado un templo enteramente a Dios, ahora se veía permitiendo el culto a ídolos en el propio territorio de Israel. Esa desobediencia fue la primera grieta en el reino de Salomón. Cuando permitió que la idolatría se infiltrara en su casa, en realidad estaba dando un paso peligroso, alejándose de la verdadera adoración al Dios de Israel. El rey más sabio que jamás existió ahora estaba perdiendo la sabiduría que Dios le había otorgado. Salomón, quien un día pidió a Dios discernimiento y entendimiento, estaba en la práctica desestimando la orientación divina en favor de sus propias voluntades y deseos. El propio Dios no dejó de alertar a Salomón. Dios se le reveló a Salomón 2 veces y le advirtió sobre la gravedad de su desobediencia. También en el libro de los Reyes, Dios hizo una advertencia clara: pero si vosotros y vuestros hijos os apartáis de mí y no guardáis mis mandamientos, entonces cortaré a Israel de la tierra que os di. A pesar de esas advertencias directas, Salomón, tomado por su amor a las mujeres y a las riquezas acumuladas, continuó alejándose de Dios. Con esto, el reino de Israel comenzó a desmoronarse espiritualmente. Salomón empezó a perder el discernimiento divino y su sabiduría fue opacada por la idolatría y la desobediencia. Él, que había sido un modelo de fidelidad y sabiduría, se convirtió en un ejemplo trágico de cómo la desobediencia puede corromper incluso a los más elevados. Pero la caída de Salomón no fue instantánea, fue un proceso. No se despertó de repente y decidió rechazar a Dios, sino que, a lo largo de los años, sus equivocadas elecciones comenzaron a tener un efecto acumulativo. Las riquezas y el poder que Dios le había otorgado se convirtieron en una trampa. La gloria de su reinado, en lugar de acercarlo a Dios, lo alejó de él. A medida que Salomón avanzaba en sus errores, la ironía de su historia se volvía cada vez más evidente. Él, quien había sido el rey más sabio, quien pidió sabiduría y discernimiento, ahora se veía esclavizado por su propia falta de fidelidad. La sabiduría que Dios le dio no fue suficiente para impedirle caer en las trampas de la idolatría y el orgullo. Y como Dios había prometido, comenzaron a surgir las consecuencias. La paz y la prosperidad de Israel empezaron a ser amenazadas.
El reinado de Salomón estaba ahora marcado por la tensión espiritual. Israel, una nación unida y próspera, ahora se veía dividida a medida que las primeras consecuencias de su desobediencia empezaban a surgir. Las semillas de la división del reino ya estaban siendo sembradas. Pero, ¿qué ocurriría cuando Dios decidiera cumplir sus promesas y anunciar las consecuencias de la desobediencia de Salomón? La respuesta a esa pregunta está en lo que ocurrió cuando Dios envió a un profeta para dar a Salomón la advertencia final sobre la división del reino. El fin de Salomón se acercaba y con él las consecuencias de sus equivocadas elecciones. Ahora, veamos cómo la caída espiritual de Salomón afectó el destino de todo el reino de Israel. ¿Qué ocurrió tras su desobediencia que llevó a la ruptura del reino y a su separación? Este es el punto más triste de la historia de Salomón. Después de años de sabiduría inigualable, riquezas abundantes y una nación próspera, el rey más sabio de Israel llegó al final de su vida con el corazón lleno de arrepentimiento y reflexión. El que comenzó con tanta promesa y recibió de Dios una sabiduría tan grande, ahora se veía perdido en sus propios errores, reflexionando sobre los caminos que había seguido y las decisiones que lo habían llevado a perder la cercanía con Dios. Salomón, en sus últimos días, escribió el libro de Eclesiastés, un testimonio sombrío y sincero de su viaje. Al inicio del libro, él hace una declaración que refleja el vacío que sentía. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estas palabras no vienen de alguien que no conocía la vida o el mundo. Salomón experimentó todo lo que el mundo tiene para ofrecer: riquezas, placer, sabiduría, poder. Pero, al mirar hacia atrás, concluyó que sin Dios, todo eso no tenía valor. El vacío que sentía era profundo. Lo que había buscado durante toda su vida, los bienes materiales y las conquistas, no podían llenar el hueco en su corazón. Reflexionó sobre cuánto sus propias decisiones equivocadas lo habían alejado de Dios. También en el libro de Eclesiastés, Salomón escribió acerca de cómo no negué a mi corazón ningún placer. Y sin embargo, al final de su búsqueda, se dio cuenta de que todo aquello no era más que vanidad y perseguir el viento. Contrario a lo que pensaba en su juventud, las riquezas y los placeres no podían ofrecer la verdadera felicidad. Había alcanzado la cima, pero el precio fue alto. Se alejó de Dios y ahora estaba pagando el precio de la desobediencia. El arrepentimiento de Salomón no llegó fácilmente. No es sencillo aceptar que, a pesar de todo el conocimiento y la sabiduría, sus decisiones aún lo habían llevado por un camino de destrucción. ¿Cómo puede un hombre tan sabio perderse por culpa de su propio orgullo y deseo de placer? Salomón, que había sido elegido por Dios y recibido una sabiduría única, ahora debía enfrentar la realidad de que sus decisiones afectaron no solo su propia vida, sino también el futuro de Israel. La idolatría que permitió extenderse por su reino tenía consecuencias que ya no podía evitar. Sabía que las palabras de Dios estaban a punto de cumplirse. El reino sería dividido y la nación de Israel empezaría a fragmentarse. Sin embargo, en sus últimos años, Salomón ya no estaba cegado por el poder y la riqueza. Comenzó a reconocer que el verdadero propósito de la vida no residía en las cosas materiales, sino en temer a Dios y seguir sus mandamientos. El propio Salomón, en su reflexión final, escribió: «Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el deber de todo hombre». Estas palabras reflejan la profunda lección que aprendió a lo largo de su vida, que la verdadera sabiduría proviene de Dios y que vivir de acuerdo a sus mandamientos es la única manera de alcanzar la verdadera felicidad y realización.
Aún así, el arrepentimiento de Salomón fue demasiado tarde para salvar el reino que tanto amaba. No pudo revertir el mal que ya había causado, y el reino de Israel fue dividido tras su muerte, conforme a la profecía de Dios. El legado de Salomón quedó manchado por la idolatría y la desobediencia, pero sus palabras, al final de su vida, aún resuenan como una advertencia para nosotros hoy. Al reflexionar sobre la vida de Salomón, surge una pregunta importante. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que, después de tanto buscar en las cosas de este mundo, te diste cuenta de que lo que realmente importa es tu relación con Dios? ¿Qué crees que podría cambiar en tu vida si siguieras el ejemplo de Salomón en sus últimos momentos de arrepentimiento y sabiduría? Deja tus reflexiones en los comentarios. Ahora sí, podemos entender cómo las consecuencias de las elecciones de Salomón afectaron el futuro de Israel y lo que realmente sucedió con el reino después de su muerte, pues la vida de Salomón, con sus glorias y caídas, nos deja una lección profundamente relevante para nuestros días. Sin duda fue el rey más sabio de Israel, pero su historia es un recordatorio poderoso de que ningún hombre, por más sabiduría que tenga, está inmune al pecado. Salomón lo tuvo todo: riquezas, poder, fama y sobre todo sabiduría dada por Dios. Sin embargo, nada de esto fue suficiente para mantenerlo en el camino correcto, pues permitió que sus malas decisiones y su idolatría desviasen su corazón de Dios. La primera lección crucial de la vida de Salomón es que el mayor tesoro no se encuentra en las riquezas o en el poder, sino en nuestra relación con Dios. Aun habiendo sido bendecido con sabiduría divina, Salomón se alejó de la verdadera fuente de sabiduría al permitir que sus elecciones personales fueran más influenciadas por el deseo de placer y la adoración a otros dioses que por la obediencia a Dios. A lo largo de su vida, fue constantemente desafiado a mantener el enfoque en Dios, y cuando falló, las consecuencias fueron dolorosas. El reino que construyó con tanto esfuerzo se dividió, y la nación que gobernaba se fragmentó. Por lo tanto, la primera aplicación práctica que podemos extraer de su historia es que, por mucho que logremos éxito en nuestra vida personal o profesional, nada puede sustituir nuestro compromiso con Dios. Salomón perdió todo lo que había conquistado porque, con el tiempo, se apartó del camino que lo había llevado hasta allí: la fe y la obediencia a Dios. La segunda lección importante de su vida es la necesidad de humildad. Salomón pidió a Dios sabiduría, no riquezas ni poder. Sabía que necesitaría discernimiento divino para gobernar correctamente, y Dios se lo concedió. Pero, a lo largo de su vida, comenzó a confiar en su propia sabiduría y a descuidar las instrucciones de Dios. Se dejó llevar por sus pasiones y por la adulación de su propio poder, lo que lo llevó a la caída. Esto nos enseña que siempre debemos confiar en Dios y reconocer que la sabiduría humana tiene límites. Debemos buscar siempre la orientación divina en nuestras decisiones y nunca permitir que el orgullo nos ciegue ante la verdad de Dios. Una tercera lección es sobre el poder de la elección. Salomón tenía la libertad de escoger seguir el camino de Dios o ceder a sus pasiones y deseos. Eligió alejarse de Dios al permitir la idolatría en su reino. Así como Salomón, todos enfrentamos decisiones diarias que moldean nuestra vida espiritual. Cada decisión que tomamos puede acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Salomón nos enseña que, al tomar decisiones, siempre debemos evaluar las consecuencias espirituales y no solo los beneficios materiales inmediatos. Por último, Salomón, en sus momentos de arrepentimiento, nos brinda un mensaje de esperanza. Reconoció sus errores y admitió que, a pesar de haber experimentado tantas bendiciones, todo eso fue en vano, sin un corazón dedicado a Dios.
en el libro de Eclesiastés escribió: «Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el deber de todo hombre». Incluso al final de su vida, Salomón era consciente de que la verdadera sabiduría consiste en vivir una vida de obediencia y dedicación a Dios. Su reflexión final es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para volver al camino de Dios, independientemente de los errores que hayamos cometido. Ahora, pensando en todo lo que hemos visto, puedes preguntarte: ¿qué áreas de mi vida necesitan más obediencia a Dios? ¿En qué decisiones he sido guiado más por mi propio entendimiento que por la sabiduría divina? Si estas lecciones te han hablado, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con aquellos que también necesitan aprender de la vida de Salomón. Deja un comentario abajo diciendo lo que más te impactó de su historia. ¿Cómo crees que podemos aplicar las lecciones de Salomón en nuestras propias vidas? Recuerda, el legado de Salomón nos enseña que la verdadera sabiduría no proviene de las riquezas o de las conquistas terrenales, sino de nuestra fidelidad a Dios y de la humildad para seguir sus caminos. Que podamos aprender de su historia y no repetir los mismos errores, manteniendo nuestro corazón fiel al Señor hasta el final de nuestras vidas. Gracias por ver hasta aquí y nos vemos en el próximo video.